Hola amigos, una semana más con ustedes y ese placer de verdad de estar en común con la buena gente, esta buena gente de Marbella, y cada vez que traemos un invitado nos sentimos más felices. Primero por una cosa, porque ustedes ya incluso por la calle me dicen quién lleva la semana que viene, y a veces no lo puedo decir porque es un secretillo, pero bueno, al final ustedes lo saben antes que yo. Fíjense qué cosa más curiosa, no lo sé por qué, pero es que yo creo que hay una complicidad entre ustedes y nosotros. Bueno, han visto que hay un bronce extraordinario y tiene mucho que ver justamente con la persona que hoy viene, porque es tan entrañable como ese mismo bronce. Ese amor que refleja, él también lo refleja y lo ha reflejado en toda su vida. También tenemos que dar las gracias a Arte Marbella, como siempre, porque nos han mandado a un cuadro de Montalbán y otro de Eustaquio Segreyes. Dos bellezas, sinceramente, y además, siempre como yo digo, cada vez coge más lujo este plato, hijo mío. Nosotros seguimos siendo los mismos, pero hay que ver el lujo que tienen. Y lujo el invitado de hoy, ni se lo cuento. Bueno, aparte de que es un gran amigo de toda la vida y amigo de sus amigos y, bueno, yo diría que un bendito de Dios, eso con todo lo que implica. Bueno, pues ni más ni menos, y venuda vida que tiene para contarnos, José Luis Guijarro Arcas, con ustedes y conmigo. Hola, José Luis. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Perfectamente, ¿no? Dispuestos, vamos a ver todas las fotografías de tu vida, a contarnos todas tus anécdotas. De acuerdo. Porque tú naces en Granada, como mi padre. Sí. Cuéntame tu infancia. Bueno, nací en Granada, en una familia muy numerosa, con 7 hermanos. Mi padre era y es médico en Granada, endocrino, y bueno, éramos 4 hermanos y 3 hermanas. Yo era el mayor, fui el primero de toda la familia y por lo tanto el esperado, por eso me pusieron Bienvenido de Ogracias, porque tengo la desgracia de llamarme José Luis Bienvenido de Ogracias. Oye, eso es muy bonito. Que tiene castañas. No, eso es muy bonito, de todas partes donde va te coincide el nombre. Bienvenido, José Luis. Efectivamente. Bueno, pues nada, fue una infancia muy normal, muy tranquila, muy alegre. Mis padres, bueno, pues no intentaron darnos una educación lo mejor que se podía entonces. Fui a un colegio de los hermanos maristas. Me dieron bastante caña, la verdad, y me decían estudiar mucho. Mi padre era y es muy exigente y pues gracias a eso, bueno, pues no lo hice demasiado mal. Además me consta que fuiste un gran estudiante. Bueno. Un buen estudiante. De todo hubo, de todo hubo. Pero no fuiste travieso, ¿no? ¿Fuiste un niño moderadito? No era demasiado travieso, creo que no era demasiado. Creo que era muy nervioso, pero no especialmente travieso, no hice demasiadas barbaridades. Un bebé precioso porque lo tenemos en el monitor. Bueno. Hombre, eso no se puede negar, ahí está la foto. Yo no sé, pero creo que salí demasiado favorecido. Mi padre cuando salió dice siempre que salió del cuarto diciendo es un niño, pero no os asustéis. Así que no sé si... Qué pena, ay qué pena. Yo creo que eso sería el sentido del humor de tu padre. Porque verdaderamente, vamos, además tenemos más fotos para ver que son una monada. ¿Qué recuerdos también te trae tu madre? Porque en la infancia la madre, yo creo que los hijos estamos más pegados a la madre. Sí, por supuesto. En casa la que llevaba el mando efectivamente era mi madre. Mi padre, pues como casi todos los médicos, estaba muy poco tiempo con nosotros. Y bueno, mi madre es una mujer estupenda, con una gran energía, con una gran vitalidad, y todavía con sus muchos años, aunque ella dice que son menos, pero son muchos, pues sigue tirándose al suelo con los nietos, etcétera, etcétera. Y era una mujer, bueno, con una gran gana de vivir, y nos transmitió quizá mucho eso. José Luis, tú ya en tu infancia venías a Málaga a veranear, ¿no? Sí, porque tanto mi padre como mi madre tenían familia en Málaga, y solíamos venir pues con mucha frecuencia, casi todos los veranos. ¿Qué recuerdos te trae aquello? Porque además yo creo que cuando vi las fotos, me parece que te coincidíamos en que yo te dije, yo de pequeña también venía a la zona de lo que eran los Baños del Carmen, sí, hacia esa zona, y creo que realmente... Mira, José Luis, antes de seguir con eso, ahí estabas tú en una finca, ¿de quién? ¿De tu abuelo o de un tío tuyo? Esa era de un abuelo mío, de mi abuela y de mis tías abuelas. Era una pequeña finquilla que había al lado de Granada, justo a la salida de Granada, y donde íbamos todos los veranos a pasarlo allí. En plena naturaleza. En plena naturaleza, con gallinas y con vacas, etcétera, etcétera. Es decir, que a ti te hicieron como a mí, para que no seas niño de ciudad, también vive el campo y la playa, el mar, Claro.
Eso es bueno, es decir, nos hacen, yo creo que nos hacen niños, personas abiertas cuando nuestros padres nos han educado así. Yo creo que eso es muy bueno porque es un poco abrir ya la puerta a lo que puede ser en el futuro, es decir, que no te cohibas ni nada de eso. Aunque en el fondo somos, yo digo siempre que somos tímidos superados. Sí, eso por supuesto. Sí. Yo miro mi trayectoria y me imagino que tú lo mismo y te ves con 15 años y sí, muy buen estudiante, un poco travieso, lo que sea, pero nos hemos superado muchísimo. Sí, no, yo siempre he sido bastante tímido. Y esto de ponerme delante de las cámaras siempre ha sido una tragedia, aunque poco a poco ya con los años, pues ya se le va quitando a uno, pero sí, suelo ser bastante tímido. Es decir, todavía no te comes la cámara, pero estás más a gusto. Sí, ya nada. Ya nada. Bueno, José Luis, dime, tú los estudios en los Maristas y la parte de bachiller, ¿dónde la haces? ¿También en Granada? Yo terminé toda la carrera, el bachillerato con los Maristas hasta el entonces preuniversitario. Y bueno, luego también hice la carrera en Granada. Yo siempre quería haber sido médico, salvo una época en la que, bueno, pues estuve a punto de irme de cura, pero no llegué y empecé a estudiar medicina en Granada, en la facultad. Ahí sí ya empecé a estudiar más. Ahí apoyaste los codos. Ahí sí ya me vi la cosa grave el asunto, ¿no? Al principio, antes, bueno, en la pubertad y tal, pues tuve una época de músico frustrado e incluso llegué a ser batería de un conjunto. Eso también tenemos fotos para ¿Ah, verla. sí? Por eso me gustaría también que te situases más en lo que es justamente tu adolescencia, los recuerdos que te traen a la mente y todo esto, hasta llegar justamente a esa parte, porque sé que tuviste y tienes, creo, una gran afición a la música, sobre todo a través de la batería, ¿no? Sí. El instrumento es la batería. Sí, pues cuéntame justamente esa época tuya. Bueno, era una época muy agradable, como toda la adolescencia, con sus problemas y sus crisis, etcétera, etcétera, y si los exámenes y el padre y la madre que decían que había que sacar mejores notas, etcétera, etcétera, pero bueno, yo tenía un grupo de amigos, la pandilla tradicional, empezamos a salir lo que nos dejaban, poco, a las niñas las veíamos un poquito desde lejos al principio, luego ya empezamos a salir a tontear un poquito, y efectivamente coincidía con que eran pues los años 60, la época de los Beatles y de las melenas, y aunque a mí eso de las melenas no iba conmigo, no por mí, sino porque de luego don José decía que de melenas nada. Y empecé a escondidas ahí a tocar música, como yo tenía un oído enfrente del otro, pues no sabía tocar ningún instrumento y no sé por qué, pues me salió por la batería. Entonces mi familia padeció durante muchos meses el aprendizaje de la batería, que fue absolutamente... tapones en los oídos, me imagino. Sí. Más o menos. Porque más, claro, no tenía batería, entonces tocaba con libros. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, tocabas con libros. Pues, sí, yo me acuerdo que uno de los mejores libros era El Quijote, porque sonaba de una forma especial. Con lo cual el Quijote de casa... Ahí tienes la foto precisamente. Míralo, ahí está. ¿Eso que era un conjunto musical o qué? Sí, eso fue un conjunto del colegio. Ese fue mi debut en la época musical. Y esa batería no era mía, esa me la prestaba. Entonces yo ensayaba con lo poquito que tenía y luego me prestaban esa. No se ve al lateral, está mi padre diciendo, espérate, termina de ahí que te vas a enterar de lo que es bueno. ¿Y te enteraste o no? Sí. ¿O fue claro, suave? No, me enteré muy bien, porque claro, el problema es que yo no tenía estudio de batería, entonces yo tenía que estudiar mucha batería. El problema es que entonces era un poco incompatible con el resto de ciencias naturales, en fin, esas cosas que no tienen importancia. El resultado es que tuve una serie de suspensos en aquel invierno y entonces mi padre pensó en que sería interesante que me aislara en el campo y me llevó a Campillos. Un veranito. Un veranito, para que supiera lo que era el asunto. En vez de un veraneo, un veranito. Exactamente, fue un veranito muy gracioso. Épico. Sí, simpático. Muy gracioso. Sí, en aquella época Campillos la cosa estaba fea. Y aprendiste, claro. ¿Cómo? Allí aprendí que dije, macho, esto ya no se puede repetir. Te pusiste como un pincel. Se acabó. Allí se rompió mi vocación musical y me dediqué a estudiar, que por lo visto era lo que yo tenía que hacer. Y lo que te iba a dar el futuro. Sí. Luego tu padre tenía razón. Creo que sí. Entonces después tú pasas a Madrid a estudiar. Sí, luego terminé la carrera,
terminé la carrera bastante bien. ¿La carrera la estudias en Granada? En Granada entera, sí. Y cuando terminé la carrera, entonces podíamos elegir especialidad, no como ahora, y mandábamos nuestro currículum a una serie de centros. Y bueno, yo lo mandé y entre los que me dieron el sí, pues elegí por muchos motivos, pero sobre todo pues porque era de la escuela de mi padre, era muy amigo de mi padre, el profesor Vicente Pozuelo, era de la escuela de Marañón. Y para mí en casa, mi padre, que siempre ha sido pues un admirador y alumno fiel de Marañón, pues me parecía muy bonito el seguir esa línea. Y me fui a Madrid a estudiar en la escuela de endocrinología que tenía entonces Vicente Pozuelo. Aquella época fue una época muy interesante en Madrid, porque coincidieron, bueno, pues el asesinato de Carrero Blanco, por ejemplo, que yo lo viví muy cerca, y toda la crisis alrededor de Vicente, de Carrero Blanco. Fue una época muy interesante, donde yo, pues bueno, me dediqué, la verdad es que ahí sí estudié, y sobre todo me enseñaron a tratar al enfermo. Lo más importante. Claro, don Vicente me enseñaba que el profesor Marañón decía que al enfermo había que quererlo hasta la sospecha, y que además había que tratarlos como a caballeros de la tabla redonda. ¡Qué bonito! Sí, y era en la Ciudad Social, y nos hacía ir con corbata y chaqueta. En julio, en junio, allí todo el día entraba con chaqueta y corbata a la consulta. Y me enseñó un trato muy especial con el enfermo, que eso nunca se lo podré agradecer suficiente. Y quizás sea el secreto, tu secreto realmente para todos tus pacientes, porque, vamos, yo creo que puedes crear un club de fans, ¿eh? Está claro, de fan, tu paciente, un club de fans de José Luis Guijarro. Y es cierto, porque es que tienes esa base, ¿no? Es decir, el amor, la entrega al paciente, eso es cierto, son tus amigos. Claro, yo creo que la relación médico-paciente es fundamental. Yo digo siempre que el médico es bueno cuando el paciente confía en él. El resto es cuestión de libro. Y yo creo que la relación con el médico tiene que ser en una relación de amistad, de confianza mutua, de entrega mutua. Y con eso ya se tiene un porcentaje muy alto de curación. Hiciste un viaje de estudios que tienes muy en el recuerdo, ¿no? Sí, hicimos una... Yo en la carrera teníamos un grupo de compañeros muy íntimos, donde nos pasábamos todo el día juntos, no solo en la facultad, sino luego para estudiar. Nos organizamos un sistema de estudio muy curioso, que incluso luego hasta lo vendíamos, los apuntes, etcétera, etcétera. Y de ahí, de ese grupo salieron un montón de profesores y catedráticos, y estábamos muy hermanados. Entonces hicimos juntos el viaje de fin de carrera, que fuimos, si mal no me acuerdo, a Italia. Nos lo pasamos púa. Además era una época en la que nosotros, bueno, la droga ni se conocía, ¿no? Entonces, afortunadamente. En absoluto. Y allí lo único que nosotros pensábamos era, bueno, en ver muchos monumentos, sobre todo ver muchas señoras. Porque aquí... También monumentos, me imagino. Claro, o sea, eran dos tipos de monumentos. Exacto. Yo ya iba con la base endocrina y entonces mi interés era anatómico, se entiende importante. Perfectamente. Vamos, José Luis, ¿qué me vas a decir? Se entiende que era la anatomía de la señora. Hombre, las preferías que estuvieran buenas, pero vamos, por lo demás... Bueno, la verdad es que fue un viaje de estudio muy simpático. José Luis, ¿y la mili? Bueno, la mili la mili tienes anécdotas importantes, ¿eh? La mili la hice en Montejaque, en lo que entonces se llamaba IPS, y bueno, la hacíamos, era magnífico porque podíamos hacerla durante los veranos. Entonces hacíamos, me parece que eran 2 veranos seguidos y el tercero de prácticas, donde ya te destinase. Entonces, pues, hombre, era un ambiente estupendo porque eran todos estudiantes, etcétera, etcétera. Montejaque en aquella época era un campamento muy duro, prácticamente no teníamos agua, en fin, aquello fue tremendo. Pero bueno, pero teníais caballos, ¿no? Sí, un detalle. Ya, joder, te lo sabes todo, efectivamente. Sí, mi tragedia ahí fue la gimnasia, porque yo nunca me he caracterizado por... ¿Que no era la magnesia? No, no era la magnesia. Entonces, bueno, lo de la cuerda lo superé. Las tablas aquella, la tabla americana también, pero lo que no podía con él era el caballo. El caballo podía contigo. El caballo, yo dije ay, que qué pena, madre. aquello me producía un trauma especial
y total casi me quedé el último del campamento y salté el caballo, digo que sí salté el caballo. Tuvo que bajar el coronel, el teniente coronel jefe de estudio, a decirme que saltara, pero al final salté, sin manos, pero salté. Sí, es decir, nada, dispuesto a lo que fuera sí, ya. Sí, en la última prueba el coronel dijo, ¡salte! Y claro, salté, ya verás. Claro, y con ese salte cariñoso, Sí, vamos, saltó el caballo, saltaste tú y saltó todo el mundo. Efectivamente. Me costó el caballo pues no salir de alférez, sino salir de sargento, que en fin, me pareció magnífico. Eso de tener galones era una cosa importante. Un detallito. Sí. Hombre. Y luego, pues nada, las prácticas... ¿Y el resto de los galones se lo dieran al caballo? Supongo. El caballo se llevaba muchos otros galones. El pobre caballo. Qué horror. Bueno, pues vamos, no es por nada, pero mejor mensaje tenemos ahora, porque justamente una persona que es, yo diría que es como tu hermano. Así que si te parece, vamos a escuchar ese mensaje que han dejado para ti. ¿Vale? Muy bien. Hola, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Con esta frase puedo definir el personaje protagonista de esta noche y por supuesto de nuestra empresa, Incosol, en la que hemos compartido penas, alegrías, miserias y triunfos. De José Luis Guijarro podría contar maravillas, quejas y mil cuestiones, pero por encima de todo se puede y se debe decir que es simplemente buena gente, gente con mayúscula, gente de las que no pide nada, gente de las que comparten alegrías, nunca penas, gente en definitiva para andar un camino. De Incosol, que les voy a contar que ustedes no sepan. Pionero en su género, ha conocido días de gloria, de conflicto, de renaceres, pero siempre con un espíritu y profesionalidad que le hizo y le mantiene grande. Del José Luis Guijarro melenudo y un poco canijo que llegó a Incosol allá por el año 74, al de nuestros días, pues hay un sustancial cambio. Hoy su melena ha dejado un poco de deforestación capilar, podríamos decir, un poco menos que la mía, y su delgadez ha dejado paso a una pequeña curva de la felicidad, pero claro, ya se sabe, en casa del herrero azadones de palo. De ambos puedo decirle que ahora andan por el mejor de la senda. El doctor, con su experiencia, su investigación diaria y su trabajo, se ha convertido, sin ningún género de dudas, en uno de los mejores endocrinos de este país. La empresa, posicionándose de nuevo en lo mejor y más cualificada de su género. De ambos, doctor y empresa, he tenido y sigo teniendo el privilegio de andar y de hacer cada día mi camino. Camino que espero y deseo compartir durante mucho tiempo. El torero doctor, hágale buen quite a la enfermedad y siga usted como es. Es un privilegio trabajar contigo. Lo dice quien te conoce bien, así que yo no me quedé fui tan largo cuando empecé a hablar, es decir, José Luis, es que es así, es decir, quienes te conocemos sabemos que de verdad has toreado también muy bien en plazas difíciles, Hombre, quizás lo que pasa es que cambiaste, es decir, el traje de luces por la bata blanca, pero vamos, que también has hecho tus toreos y tu mano izquierda. Y entonces vamos a situarnos ahora tu llegada a Marbella. Cuéntamela. Bueno, yo estaba terminando la mili, las prácticas, y entonces me enteré que un antiguo profesor con el que yo había trabajado en Granada, el profesor Fernando del Charco, se venía de director médico a Incosol. Y fíjate, yo que, bueno, pues quería irme a Nueva Orleans a hacer prácticas con un profesor que entonces luego fue premio Nobel, el profesor Shalley. Un lujo. Sí, y la verdad es que fue una decisión importante porque yo tenía ya el sitio y todo, pues me dio la furia. Me dio la furia y me vine a hablar con Fernando, me enseñó Incosol y yo me quedé, bueno, pues absolutamente pasmado, ¿no? Yo en Madrid trabajábamos colectivamente en 3 despachos, con lo cual el que llegaba primero se quedaba con el despacho. Y aquí me enseñaron, bueno, pues este sería tu despacho y este sería tu zona de tratamiento, etcétera. Bueno, yo me quedé alucinado. ¿Te dijiste esto para mí? Y dije, esto para mí. Mira por dónde ahí está el equipo. Ese fue casi de los primeros equipos médicos que tuvimos en Incosol, todos con bastante menos años que ahora. La verdad es que se formó un equipo fenomenal. Yo entré de residente, de médico de plantas, y entonces había otro endocrino, que es el que está a la derecha, que era Cabello. Luego el siguiente, a la derecha mía, está Fernando Charco. Luego Julio Martín Sánchez, el cardiólogo.
ese con los pantalones marrones soy yo, aunque no lo parezca. Siguiente, Antonio García Molina, que era especialista en respiratorio. Juanjo y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que era un médico, eran los dos residentes que teníamos después. Bueno, aquella época de Incosol fue, bueno, fantástica. Es decir, de entrada te dan un súper despacho cuando venías de compartir despacho. Efectivamente. Claro, y a aquella edad me imagino que, bueno, se te ve un mundo, tú abres a tus ojos, se te abre un mundo distinto. Claro. Yo aquella y época... decidiste quedarte en Marbella. Sí, me quedé en Marbella. Fue difícil para ti, ¿no, José Luis, la decisión entre estar con un premio Nobel y Marbella? ¿Te pesó después en algún momento? Sí, yo tuve una época en la que la verdad es que, bueno, eran dos formas de ver la medicina totalmente distintas. La medicina supercientífica y avanzada de los factores liberadores endocrinos, que entonces eran el colmo, trabajar con un premio Nobel en un centro sensacional, o venirme a hacer medicina privada y, bueno, pues de otro calibre. Y bueno, lo pasé mal hasta que, bueno, mi maestro segundo, Charco, pues un día charlando y tal, me dijo, chico, hay que coger un tren, ¿eh? Y entonces, bueno, pues decidí coger el tren, que luego se convirtió, pues, en el Talgo. Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo era la vida, la proyección tanto socioeconómica de Incosol en aquellos momentos? Es decir, ¿qué era lo que tú recuerdas con mayor, digamos, con mayor énfasis dentro de ti, que se ha quedado más grabado diciendo, caray, aquella época marcó este hito? Sí. Para mí y para Marbella. Yo creo que Incosol en aquella época fue... Yo siempre defino Incosol como la historia de España. La historia de España ha tenido épocas de un florecimiento bárbaro y luego seguido de épocas convulsas y con problemáticas, etcétera, etcétera. Y luego un resurgir, que es el actual, de la democracia, de estabilización y progresivo crecimiento. Pues en aquella época estábamos en la época de oro. Era pues la única clínica privada de este tipo que existía prácticamente en Europa. Había otra serie de balnearios o spas, pero el centro médico con atención de spa no existía. Era una cosa que había crecido por una idea del Marqués de Villaverde y bueno, pues recogíamos a todo lo, por lo menos lo más floreado de la sociedad española e internacional. Justamente sí hemos visto una foto con Jaime de Mora, creo sí. que hay más de todas formas, hay muchas más fotos, pero te tengo que decir una cosa, José Luis, en aquella época que yo lo viví también todo aquello, ahí estás con Jaime de Mora, si quieres sí. hacer algún comentario. Bueno, ese fue interesante, esa foto, bueno, el que tiene el cigarrillo soy yo, aunque no lo parezca, o sea, con 20 kilos menos. Estabas más delgadito. Un poquito, sí. Pues ahora no estoy Te gordo. voy a decir una cosa, ¿no? Sí. Estás como más atractivo ahora. Sí, ¿verdad? Tienes otra cosa, sí, ¿verdad? Sí. Sí, ahí se te ve, pues no lo sé, ahí se te ve más de ejemplo de lo que es realmente el adelgazamiento. Sí, y ahora es la buena voluntad de una nueva línea. Ya está. No, ahora no, yo no estoy gordo, tengo gases. No, ahora tengo gases, tampoco, bueno. tú estás muy bien. Bueno, esa foto de Jaime es que Jaime le tratamos el primer infarto que tuvo. Ingresó porque entonces en la costa no existía ninguna clínica de urgencia. Y nosotros, pues al abrir una clínica, todo el mundo decía, bueno, pues ahí hay médicos, ahí vamos las urgencias. La próxima urgencia estaba en Málaga, 60 y tantos kilómetros por una carretera infernal. Y bueno, pues nosotros nos vimos obligados casi a montar una UBI, que esa es la entrada de Incosol, que sigue exactamente igual. Y ahí montamos una UBI, que fue la segunda UBI de la provincia. La primera fue Carlos Haya y la segunda era la nuestra. Era una UBI un poco especial, en la quinta planta, con unas vistas al mar fantásticas. Maravilla, ¿no? Y bueno, pues hicimos lo que pudimos y teníamos nuestros enfermos. Y uno de nuestros enfermos fue Jaime. Jaime ingresó pues por una angina de pecho y hizo el infarto estando justo en la consulta. Y bueno, pues lo tratamos con todo el cariño, se portó como un auténtico caballero. Que lo era. Era una auténtica maravilla de paciente. Por supuesto. Con una entereza, tuvo un problema muy gordo, tuvo un bloqueo auriculoventricular y tuvimos que poner un marcapasos. Y el hombre aguantó como un león. Me acuerdo que cuando lo bajamos a la clínica, llamamos a un cirujano cardiovascular de Málaga para ponerle el marcapasos. Primero, cuando lo bajábamos en la ambulancia, decía, oye, José Luis, ¿por qué no me pones un cartel detrás? Aquí va Jaime de Mora y me pasas por el puerto Banús. Qué arte. Y iba con un infartazo.
Y entonces cuando lo pusimos en rayos para, con el control radiológico, ponerle el marcapasos a demanda, pues tenía una imagen del Cristo del Gran Poder, y el cirujano le dijo, bueno, quítese, y dice, no, es que mire usted, es que se puede parar, podemos dar un chispazo y puede quemarse, y dice, pues usted me da el chispazo que usted quiera, pero el Cristo del Gran Poder se queda ahí. Y ahí se quedó, y se puso su marcapasos con su imagen. Qué gran personalidad la de Jaime, qué cariño. Sí. Entonces cuando se recuperó el Incosol, y de broma le decíamos que había un pianista entonces en el Crescendo que tocaba mejor que era el piano, y se comprometió que la primera salida era al Crescendo a tocar el piano, y nos invitó a Julio Martín y a mí y a todos los periodistas, y esa foto es en el Crescendo. En el Crescendo. Y de aquella primera época yo recuerdo también que cuando justo, creo que fue simultáneo con Incosol, el pueblo de Marbella decía que bueno, que seguíamos teniendo un hospitalillo, y creo que justamente se simultaneó la construcción con la Clínica Marbella, y fue el mismo equipo, sí, donde estaba Marcial Gómez Sequeira, creo, sí, entre otros, estaba Marqués de Villaverde. Eso evidentemente te ruego que lo refresques la memoria, porque es muy interesante, marcó una gran época, porque ahí marcó una gran época de Marbella. Si después iremos viendo las fotos de la inauguración de Incosol, pero esta parte es sumamente importante para el pueblo de Marbella. Sí, efectivamente. Cuando yo vine la primera vez a ver a Fernando, ya me dijo que había un proyecto de construcción de una unidad quirúrgica fuera de Incosol, pero muy cercana a Incosol, comunicada incluso físicamente. Se iba a hacer una fundación con un suizo que había creado una prótesis específica, que se llamaba Schuller. Y bueno, y que estaba eso en proyecto. Al cabo de, cuando yo vine, empezamos a trabajar, aquello se paró, y al cabo de un año, año y pico, efectivamente, el problema es que había coincidió con el boom inicial del turismo, y ya se necesitaba un servicio de urgencia importante. Y prácticamente el mismo equipo que creó Incosol, pues a través del ayuntamiento, que me parece que cedió unos terrenos. Sí, yo sé que en aquella negociación se le debe a Paco Cantos, que hizo, bueno, como siempre, en toda su época de gobierno, sus épocas de gobierno, hizo una gestión magistral, porque su pueblo ante todo, y sí, eso es cierto. Y efectivamente se creó la Clínica Marbella. Se creó en una zona también fantástica, muy bien situada, muy cerca de la carretera, que era una de las cosas fundamentales, y se empezó bueno, pues a crear una serie de unidades quirúrgicas, médicas, intensivos, etcétera. Como entonces estábamos pocos médicos por aquí, y a nosotros nos encantaba meternos en todos los tinglaos, pues el equipo de medicina interna de Incosol llevamos también los cuidados intensivos, la urgencia y la medicina interna de la Clínica Marbella. La primera urgencia la atendí yo. Es que creo que tienes una anécdota genial. Esa fue buenísima, porque además estaba todavía sin abrir Clínica Marbella, estaba ya los cirujanos, estaba el radiólogo, que era el doctor Pardo, y no sé quién había más. Y entonces se jugaba la promoción del Marbella con el Tarragona, en el antiguo campo. Y el entrenador del Tarragona pues se había puesto, pues como lo habían puesto en la primera fila, y le tocó dos marbellíes que estaban dispuestos a que ganase el Marbella. A toda costa. Sí, y por lo visto hubo sus más y sus menos, y le dijeron, como metáis un gol al Tarragona, te cortamos el cuello. A lo mejor dijeron otra cosa. Alguna barbaridad más o menos por ahí. Y el pobre hombre pues no aguantó ni el primer tiempo. Pobrecito mío. Le dio un soponcio, y claro, pues a la Clínica Marbella. Y claro, llegó el radiólogo, pobrecito, me llamó y dice, oye, ¿tú sabes hacer un electro? Digo, hombre, hasta ahí llego. Pues nada, vente para abajo, porque tenemos aquí el entrenador del Tarragona que dice que tiene un infarto y que a ver qué hacemos. Y le hicimos un electro, que no tenía un infarto, lo recuperamos rápidamente, y bueno, pues se inauguró antes. Tenía el miedo de la amenaza, ¿no? Sí, yo creo que había una ligera tensión emocional. Pero en fin, se inauguró así. Y además, yo quiero de la Clínica Marbella también, no quiero saltar por alto una anécdota buenísima que tienes, buenísima, que precisamente por eso dije al principio del programa que tenía mucho que ver con el bronce que nos han mandado hoy. Efectivamente, porque creo que tienes una anécdota extraordinaria con relación a un parto, ¿no? Poco más o menos que en el ascensor, ¿no? No, poco más o menos no, en el ascensor. En el ascensor, y qué niño más movido. Sí, fue en una noche de las que teníamos de urgencias, que había un traumatólogo y un internista en aquella época. Y llegó una señora diciendo que se sale, con unos gritos.
¿qué se sale? Y no sabíamos lo que se salía. ¿Pero qué se sale, señora? ¿Qué se sale? ¿Qué se sale? Hasta Ay, que nos qué dimos cuenta pena. de lo que se salía era el niño. Ay, qué pena. Entonces me acuerdo que estaba Nami, el doctor Nami de trauma, y entre los dos pues, y la enfermera cogimos la camilla y corriendo para arriba para la entreplanta donde estaba la sala de parto. Y claro que se salió en medio del ascensor. Que conste que el que atendió el parto fue Nami. Y yo me quedé de mero cuidado Es decir, clínico. la señora no sé si era primeriza, pero vosotros sí. en el Desde parto. luego, yo desde luego era absolutamente primerizo. Y Nami creo que tenía un poco más de experiencia, pero tampoco ¿Ah, fue sí? especial. Pero en fin, aquello fue sencillísimo porque era una multípara, es decir, había tenido varios, y nada, pues fue un taponazo. Además el niño quería nacer, Angelito. Y chico, pues nada, pues salió en el ascensor. Sí, fíjate, oye, salí para salir corriendo, fíjate tú qué bien. Y bueno, me gustaría volver a la parte de Incosol, de lo que fueron los socios fundadores, porque creo que hay, esta foto precisamente es de la inauguración, que está Stewart Granger, ¿no? Sí, Stewart Granger, y el del centro es Lewis Hott, un antiguo campeón de tenis. Eso fue la inauguración de Incosol. Sí, pues me gustaría realmente que fuéramos comentando esa parte que tan entrañable es para toda Marbella. Efectivamente, es parte de la historia de España y de, por supuesto, de Marbella. La idea de Incosol, como decíamos antes, fue del Marqués de Villaverde. Ahí lo tenemos con don Ignacio Coca, que fue el que, por lo menos el principal socio, que llevó a cabo la Por la construcción. aportación de terrenos, claro. Por la aportación de terrenos e incluso la económica. Se creó y sobre una idea pues prácticamente desconocida. Curiosamente se habían tomado una serie de ideas, entre ellas se habían consultado multitud de spas, etcétera, etcétera. Se contactó con un médico suizo, Gianoli, Augusto Gianoli, que era una autoridad. Ahí está Francisco Franco y Agustín Picazo y el Marqués de Villaverde. Ese fue el día de la inauguración. Se contactó entonces con este hombre. Agustín Picasso entonces era director de los Monteros. Era director de los Monteros y luego fue director general de las dos empresas, que eran dos empresas gemelas. Y fue un hombre, bueno, Agustín es uno de los hombres con una valía extraordinaria, una mente más privilegiada que yo conozco. Y fue un hombre que le dio un empuje fantástico a aquello. Bueno, pues se fue creyendo. Tuvo un principio, como pasa siempre, balbuceante, luego ya se creó una buena unidad de medicina interna, no porque estuviera yo, sino porque había muchísima gente valiosa. Y además estabas tú. Y bueno, Hay que yo como era el Oye, residente, sin modestia, sin yo era el modestia. chiquitillo. Entonces pues se fue haciendo y se hacía una medicina en aquella época bastante avanzada. Toda estas fotos que están saliendo ahora me parece que fue de la fiesta, de una gala de la Cruz Roja, un pelín más adelante, eso fue en el año 66, me parece que fue, una gala que fue espectacular. Aquella época, bueno, pues nos visitaron, tuvimos la suerte de contar pues con gente muy interesante, pues desde Reniero de Mónaco hasta el actual rey de Arabia Saudita, en fin. Te estás refiriendo a internos allí. A internos, toreros, en fin, etcétera, etcétera. Gente muy interesante. Porque antes se le decía clínica de adelgazamiento, es decir, Sí. se venía a Incosol a adelgazar y sin embargo Incosol ha sido siempre mucho más. Siempre ha sido más. Lo que pasa es que no sé por qué, pues bueno, los que hacíamos adelgazamiento, pues... Tenéis más nombre. pues no, pues la gente adelgazaba. Efectivamente, Incosol de siempre ha sido una clínica de diagnóstico, fundamentalmente basado en lo que entonces estaba muy de moda, que era el chequeo, estaba empezando el chequeo médico, que era una serie de estudios sistemáticos para detectar pues, enfermedades y patologías, en el cual pues, nosotros hicimos un chequeo francamente importante. Había una unidad de aparato respiratorio muy importante, de fisioterapia, era espectacular. Hay una anécdota sobre Ana Obregón, ¿no? Esa, sí. Está Mariló Miñones. Efectivamente, Mariló Sí, y Miñones Juncal Rivero. y Juncal Rivero, y en el centro Ana Obregón. Es que le queda el traje, vamos. Bueno, ese traje tuvo su historia. No le importará seguro a Ana que se lo cuente. No, Ana tiene un gran sentido del humor, eso Porque seguro. además yo conocí a Ana mucho antes, cuando era muchísimo más jovencilla, porque sus abuelos estaban construyendo con Hotza un edificio al lado. Y venía en verano. Entonces... ¿Qué es la Torre de Río Real? Exactamente, la Torre de Río Real. Y ese día venía la gala de la Cruz Roja, vino 2 días antes a prepararla, y ya me conocía y entró al despacho hecho una loca. Mira, José Luis, que tengo un problemón gordísimo. Me he traído un traje blanco espectacular y no me cabe. Así que tú tienes 48 horas para que me quepa el traje.
y la verdad es que le cupo. Nos Le costó, cupo y preciosa, está sí, guapísima. sí, nos costó un poquillo, pero entró. Oye, José Luis, yo recuerdo que siempre ha habido una frase, no voy a hacer agravios comparativos en modo alguno, no está en mi ánimo ni lo estaría nunca, pero siempre se decía que en otras clínicas se adelgazaba pasando mucha hambre y en Incosol no. Eso es un secreto. Porque realmente, vamos, no pretendo que lo desgranes aquí, pero eso es cierto. Es que yo tengo cantidad de amigos famosos que han venido a Incosol y decían, hombre, es que en Incosol además lo paso bien. Y eso sí que te digo que es un arte, ¿eh? Lo que lograsteis allí. Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos un material fantástico que era el espacio físico, que era una preciosidad, con unos jardines fantásticos y un personal y una organización pues muy buena. Y montamos sobre todo técnicas de cambio de conducta alimentaria, es decir, intentar reeducar a la gente a comer de otra forma, y para ello le ofrecíamos pues un menú y un buffet muy amplio, muy bien calculado, sí, muy bien calculado en calorías. Teníamos una dietista sueca que todavía está, Berit Gilbert, que es una institución y que consiguió hacer pues maravillas en la dieta. Y la gente efectivamente se asustaba diciendo, bueno, si yo vengo a adelgazar, ¿cómo me pone usted a comer? Pues no sé. Sí, es que eso es lo que te quería comentar justamente, que a mí me sorprendió muchísimo la primera vez que me dijeron, oye, vente a comer aquí y tal. Y dije, yo, hombre, no me pongas de régimen un día que vamos a pasar agradable. No me acuerdo quién me había invitado allí, sé que era alguien de Incosol, y dice, tú ven. Bueno, yo comí de dieta, ¿eh? Claro. Yo comí de dieta porque era exquisito, una pinta buenísima, un sabor extraordinario, y bueno, allí se metía por los ojos, es decir, que eso es lo que decía la gente, claro, que se adelgazaba comiendo. Claro, es que nosotros pensamos y seguimos pensando que el adelgazar no tiene por qué ser un tormento. Un drama. En absoluto. Y sobre todo, además, hay que adelgazar a medio plazo. Nosotros lo que nos interesa es entusiasmar, primero diagnosticar qué es lo que pasa, entusiasmar, mentalizar al paciente o al cliente y que luego siga en casa con nuestro consejo o con el consejo de su médico especialista. Y bueno, pues desde entonces por ahí estamos, intentándolo. Sí. Tú has dicho precisamente que Incosol es como la historia de España y lo has descrito, bueno, de una forma genial. Y es cierto, porque, hombre, los que vivimos en Marbella sabemos muy bien... Ay, José Luis, antes de seguir con eso, si se pudiera enfocar hasta el punto, claro, es muy difícil, hasta el punto de ver los precios, esto es algo que desde luego es un documento histórico, porque son los precios que había en Incosol en el año 73. Exacto, el año de la inauguración. La habitación, 2.000 pesetas. Hijo, ¿ya podíais hacer algo parecido ahora? Se está pensando en hacer algo así. Yo me apunto, y todos los que estamos aquí nos apuntamos. Es decir, un día para estar en Incosol en precios del año 73. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Porque sería revivir de nuevo, ¿no? Lo bonito sería hacerlo con una fiesta al estilo también. Es que esa es la idea que se está, bueno... y me parece que mis jefes se van a enfadar como lo diga, pero tenemos que hacer la reinauguración de Incosol una vez que esté terminada toda la importante remodelación que se está haciendo. Pues la idea es reabrirlo, y una de las ideas es esa, es invitar a la gente pagando lo que pagaban en el año 73. Cola, vamos a decir. ¿Verdad? Bueno, ya. Es decir, la gente cola. Que conste que será un día, ¿eh? Sí, hombre, claro, se supone, es que lo demás iba a pique. Bueno, José Luis, donde nos hemos quedado antes de esta tarifa, porque para mí ha sido un documento genial, nosotros nos hemos quedado en los altibajos de Incosol. Hemos sido todos testigos, porque claro, Marbella, una empresa tan emblemática, la ha seguido muy de cerca. Sí. Es decir, y es cierto que ha tenido, digamos, esas crestas de sierra, pero algunas muy difíciles. Sí. Sin embargo, habéis seguido apostando por ello, ha habido un equipo humano que ha seguido pensando que había que sacarlo y que se ha comprometido, y de eso me gustaría que nos hablases. Encantado. Efectivamente, hemos pasado unas épocas paralelas muchas veces a la crisis de turismo en general, y luego pues por crisis personales de la casa, de problemas económicos. Don Ignacio murió, hubo ahí una serie de problemas de bancarios, etcétera, etcétera, y bueno, estuvimos a punto de cerrar. Quiero aquí hablar públicamente a favor del personal, porque realmente los que estuvimos viviendo aquello sabemos lo que se pasó. Mucho. Había meses en los que no podíamos comer. Yo tengo familia que ha aguantado también y lo sé. Y los tíos fueron
tuvieron los pantalones de aguantar sin cobrar y trabajar. Creyendo en el proyecto. Porque creían en el proyecto. Es decir, sin ellos jamás hubiera podido volver a salir, ni con dueños nuevos, ni con dinero nuevo. Sin esta gente no hubiera sido capaz de salir Incosol. Sin embargo, siempre tuvisteis la fe de que había una filosofía exprofesa, filosofía de gestión me estoy refiriendo, filosofía exprofesa que se podía sacar adelante y que se podía rentabilizar, ¿verdad, Sí, José nosotros Luis? estábamos absolutamente convencidos. Incluso lo teníamos por escrito. Y con Pepe Alarcón, con mi hermano y un grupo de gente de allí, pues hicimos en fin, lo que nosotros decíamos, el dossier de las reformas que nosotros creíamos que se tenían que hacer. Y aquello le llamábamos la burra, porque cada vez que venía un comprador y un interesado le vendíamos la burra. Ay, qué fina. Hasta que efectivamente... Qué arte, qué arte. Que viene uno, la burra, pum, y le poníamos la burra. Y me acuerdo que al actual dueño, el señor García Gocheaga, pues fíjate qué mentalidad, que la burra se la llevó a él el comité de empresa. Qué maravilla. O sea, el comité de empresa fue el que se encargó, sin que yo lo supiera, el llevar nuestro proyecto, nuestro Oye, plan. qué compromiso. Sí, sí. No, Qué bueno. el comité de empresa que teníamos entonces, Juanjo y compañía, eran una auténtica maravilla. Es decir, mira chicos, que es que no hay. Para descubrirse. Me acuerdo que un día que teníamos, pues había 1 millón de pesetas en caja, era época de Navidad, y Pepe Alarcón decidió, dice, oye, este 1 millón nos lo vamos a gastar en un anuncio. Y los tíos, el comité de empresa, lo hablamos y estuvieron de acuerdo. Y nos lo gastamos en un anuncio porque iba a venir más gente y así podíamos comer. Y conseguimos hacerlo así. La mano de Dios. La verdad es que, vuelvo a repetirlo, sin esta gente no se puede trabajar. Entonces le vendimos la burra. Y en la burra... Pero en la burra me quisiera quedar, sí, porque la burra es muy interesante, además muy anecdótico, tiene mucha historia y, bueno, nosotros, tú ya sabes que, como yo digo, somos humildes, es decir, el plató se pone rico gracias a los que lo traen los demás y somos un grupo que deseamos dar lo mejor y damos lo mejor a la antigua usanza, por eso tenemos una canción dedicada para ti. ¿Nos permites, por favor? Por favor. Unos ojos ardientes, brindando amores, la peineta adornada con muchas flores. Soy de Sevilla, y me llaman Carmela la gitanilla. Ay. Tengo el corazón gitano, tengo el alma trianera y llevo en mi buena sangre de Carmen la cigarrera. Tra la 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 la, tra la 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 la, pero que ay, es el Mariscal Fox. Y Carmen tuvo amores con el camillo, Yo estoy loca perdida por un chiquillo muy pinturero, que si no mata toros será torero. Lo que he querido entender es calidad de vida, lo que Claro. es decir, Claro. no existe el milagro de la pastillita y ya está, sino que es saber adoptar calidad de vida. Exactamente. ¿No es eso? Es decir, hay que saber vivir, hay que aprender a vivir y aprender a vivir sanamente. Por desgracia tenemos una serie de presiones sociales, económicas, profesionales que nos hacen pues traumatizarnos, estresarnos, angustiarnos. ¿Por qué no tener un sitio donde uno se pueda escapar de que no sea una cosa especialmente elitista? Es un hotel normal, normal y corriente. Bueno, eso es muy importante. Claro, siempre hemos tenido una fama de decir, wow, es que ahí van los de los jeques, ¿no? Bueno, también van los jeques, pero los precios son muy normales. Pero además de... Claro, y sobre todo encontrar un sitio de remanso, de tranquilidad, de paz,
de bienestar y de salud. Pues quisiera quedarme con eso, José Luis, porque la verdad es que tú has dicho remanso de paz. Y eso es lo que pedimos siempre, que sea toda Marbella, con lo cual, si hay una empresa que está pidiendo y que está diciendo, dando ejemplo de que, oye, somos un remanso de paz, vivimos cara al futuro, no nos estamos estancando y además estamos dando calidad de vida. Y sobre todo quisiera quedarme con esa parte que me has dicho de que gracias al equipo humano. Exacto. Así que, ¿cómo darte las gracias por estar aquí? Bueno, no sé, me faltan palabras. Al contrario. Pero lo que sí es verdad, José Luis, que os felicitamos desde aquí por lo que gracias a haber aguantado, y ha merecido la pena, perdonadme el sacrificio, pero ha merecido la pena, gracias, hay una empresa en Marbella que es ejemplo para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de parte de todos. Bueno, pues ya han visto qué entrañable todas las anécdotas y cuántas vivencias. Pues ahora pasamos a ese apartado que a mí me gusta tanto decir y que a ustedes me dicen que también le gusta. Y es cuando se dice, ¡viva lo español! Bueno, pues ya lo han visto, fíjese cuánta cosa, cuánta historia tiene Marbella y toda tan entrañable, tan viva. Y es eso, es que este programa es lo que decimos, es un homenaje a cada invitado, pero porque se lo merece, porque es la historia viva de Marbella. Bueno, pues él, granadino. Hoy precisamente en Viva lo Español traemos una granadina de adopción, llegó siendo muy pequeñita Granada, se siente Granada en su corazón y sin embargo nació en Galicia con una voz extraordinaria. Y fíjense en la canción española, y es que lo nuestro no puede morir, está siempre vivo. Y además se titula Entre dos tierras. Bueno, pues hoy me van a permitir una licencia. Quiero hacer una dedicatoria muy especial a todo el personal de Incosol y a las mujeres de los señores de Incosol que supieron justamente esperar y gracias a ellas tenemos esa grandeza en Marbella. Así que para todos ustedes, amigos, ya saben, Entre dos tierras. Bendita tierra donde yo vivo feliz, en ella canto dichosa lo que llevo dentro de mí, pero no puedo dejar de pensar alguna vez en aquella otra tierra que me vio nacer. Entre dos tierras comparto el corazón, entre dos tierras reparto mi amor. Andalucía me baña de sol y de ilusión, y Galicia me envuelve con nubes de nostalgia. Entre dos tierras de España comparto el corazón, y entre dos tierras reparto mi amor. Granada, bendita tierra donde yo amo feliz, en ella brotan pasiones que alimentan mi existir, pero no puedo dejar de pensar alguna vez en aquella otra tierra que me vio nacer. Entre dos tierras comparto el corazón, entre dos tierras reparto mi amor. Andalucía me baña de sol y de ilusión, y Galicia me envuelve con nubes de nostalgia. Entre dos tierras
Entre dos tierras de España comparto el corazón y entre dos tierras reparto